Hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Haremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana. ¿Qué onda, barrio cósmico? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica. Amigos, hay muchísimas cosas en lo que creo conveniente tocar en este tema. En el episodio anterior les mostré solamente la puntita, pero no estoy hablando de albur, sino que les mostré la puntita de este programa, lo que vamos a ver. En el episodio anterior nos quedamos ese encuentro que tuve con los alienígenas. Ahora vamos a profundizar. Porque cuando me hacen entrevistas, claro, yo entiendo que hay muchas cosas que me quieren preguntar, pero olvidaron en muchas ocasiones preguntarme acerca de los sentimientos. ¿Qué sentí al tenerlos? Y eso es lo que vamos a relatar ahora. En ese momento que se pararon los tres junto a mí y me miraban, sí sentí terror, no lo voy a negar, pero también sentí la parálisis. Al mismo tiempo empecé a sentir cómo los átomos empezaban a separarse. Era una cosa muy horrible que sentí. Claro, hasta mucho tiempo, pero mucho tiempo más adelante, iba a obtener la respuesta del por qué tenía eso. En estos tiempos se diría, es que ellos eran negativos. Si no, no ibas a tener miedo. Creo que eso es la narrativa que probablemente pudiesen darme en estos tiempos. Pero le voy a decir una cosa. Cuando nosotros aplicamos la mente humana en hechos extraordinarios, hechos espirituales, hechos alienígenas, jamás va a encajar, porque esto es como que usted tenga una figura de un triángulo y lo quiera encajar en un círculo. No va a caber. Para eso es que usted debe expandir mucho más su mente. De lo contrario, no va a entender nada. Dicho eso, welcome to the jungle. En aquella noche, recuerdo que era una noche muy estrellada. Una noche en la cual me permitían conectarme mucho con Dios. En el episodio anterior, yo le decía de que cuando Dios empieza a crear las luminarias, al mismo tiempo nos va señalando cuándo termina un día. Lastimosamente, nosotros estamos desprogramados y vivimos en un tiempo inexistente. En un tiempo en donde a las 00 o a las 12 decimos que es otro día, pero realmente ya han pasado 4 horas que ha iniciado el día, o 5 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día empieza cuando las primeras 2 estrellas aparecen en la luminaria, en la noche, y al mismo tiempo acaba el día anterior. Si usted comienza con esa filosofía, en donde para usted, el día empiece a comenzar cuando salen las primeras 2 estrellas, te vas a dar cuenta cómo tu mente se va a empezar a sincronizar
al que yo denomino el tiempo cósmico. ¿Por qué? Si el día ya empezó cuando salen las primeras 2 estrellas, pero tú dices, bueno, 4 horas después, cuando cambie el reloj a las 00 o a las 12 de la noche, es el día siguiente, ya llevas alrededor, pues es probable que lleves 6 horas de retraso de sincronicidad. De sincronicidad. Tu vida. Para todos los hechos fantásticos y maravillosos que te van a estar sucediendo. Entonces es muy vital e importante que usted se sincronice. Por ejemplo, yo vivo así. Yo veo las primeras 2 estrellas y para mí ya es el día siguiente. Por ejemplo, en el momento que estoy grabando este video es el martes. Como sabes, subimos martes y viernes este programa. Pues hoy es un día martes, ¿ok? Entonces, siendo el día martes, yo lo inicié el día lunes. En Suecia, básicamente eran como las 4 de la tarde cuando salieron las primeras 2 estrellas, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que mi día empezó ya hace mucho tiempo antes. Y empecé a sincronizarme a la realidad del tiempo en el que yo decidí nacer, porque a mí nadie me dio un tiempo para nacer. Yo decidí cuándo nacer. A mí el doctor no me dijo a las 12:05 del 5 de abril vas a nacer. No, yo decidí nacer. En ese minuto, en esa hora. Entonces, quiere decir que no podemos ajustar nuestra vida a un tiempo de un reloj o de un calendario, y menos el grecorromano. No se puede ajustar así la vida, sino todo el tiempo usted va a andar desajustado. Eso se lo digo para que lo tome muy, pero muy en cuenta. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ese día, por esa razón, es que yo estaba en la noche. Estaba orando y recibiendo el nuevo día. Entonces, era viernes en la noche, pero para mí ya era sábado. Entonces, estaba recibiendo el día sábado. Eso era lo que había sucedido. Entonces, pasó esta cuestión, en donde vi las esferas que estaban ahí. Y posteriormente a eso, vi estos 3 seres que se encontraban en ese lugar, arriba, en la azotea, a la par mía. Me miraban fijamente. Pareciera ser que con su mirada tocaban mi piel, tocaban mis emociones. Pareciera ser eso. Pareciera ser que ellos tenían un poder con la vista. A esto quiero relatarle que a medida empecé a trabajar con alienígenas, me empecé a dar cuenta que hay especies de extraterrestres en los cuales los sentidos no los utilizan como nosotros los utilizamos, con esas mismas limitantes. Ellos no la utilizan con limitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros utilizamos la vista, y si a un niño tú le dices, oye, ¿qué sirve para ver? ¿Qué es lo que te va a decir? Los ojos. Jamás te va a decir las manos. Jamás te va a decir el tacto. Entonces, en las escuelas, desde muy pequeño se le enseña al niño a que nuestros sentidos tienen limitante, y es para ver y punto, no es para nada más. Entonces, desde pequeño, a nosotros, en las enseñanzas y escuelas reptiles, porque esas son las escuelas, enseñanzas reptilianas de limitancia, no es de aumento de capacidad mental, no, se nos está limitando con qué sentidos podemos interpretar una realidad. Eso es lo que se enseña, y eso empecé a verlo a medida empecé a tener mayor y mayor interacción con alienígenas. Ahora, empecé a notar otra cuestión. Estas respuestas del por qué sentía que me tocaban iban a venir casi 9 años después. Y eso fue porque en un lugar entre Suecia y Noruega, que es el lugar donde, en un lugar base, llamémoslo así, donde nos reunimos, en una ocasión, un ser de la misma especie que me encontré allí en Monterrey me tocó el corazón.
y lo hizo solo con la mirada. Yo pensaba que era telepatía y él me dijo que no, que en su planeta las escuelas, porque también hay escuelas, no les enseñan a los niños a que sus sentidos tienen limitancia, al contrario, que son ilimitados y que a través de la vista uno puede hablar, puede tocar, puede agarrar, puedes manipular, puedes hacer muchísimas cosas a través de la vista. Lo mismo a través de los oídos, a través del habla, a través del tacto, puedes hacer muchas cosas. Yo le platicaba que el sistema de vida del mundo o del planeta se basaba en que tenemos 5 sentidos. Y que los 5 sentidos son para tocar, para ver, para escuchar, para oler, para hablar. Nada más. El gusto. Nada más. Y me acuerdo que él se quedó así como extrañado, como decir, oye, con esa educación, ¿cómo es que aprendieron a caminar? Porque al parecer su gesticulación, su manera de ver, era así como asombrado, que con una educación tan tonta hemos podido hacer muchas cosas. Entonces, he ahí donde él me reveló de que ellos desde pequeños les enseñan a exponer y explotar lo más que pueden sus sentidos. Entonces, con la vista me decía que él podía agarrar. Con la vista él podía ver la energía, pero también lo podía hacer con el tacto. Y usted se acuerda que Jacobo Greenberg, él tenía una técnica que le llamaba visión extraocular, en donde se tapaban los ojos y las personas empezaban a leer colocando las manos sobre libros. Lo empezaban a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tacto no solo sirve para sentir sensaciones, no, ni para tomar café o té o infusión. El tacto sirve para leer. Y esa es una prueba. Entonces ahí entendí por qué es que estos aliens con la mirada me habían paralizado. Ahí fue donde entendí por qué estos alienígenas sentía que me tocaban la piel o el corazón. Porque su especie no entiende de limitancias en los sentidos. Mas sin embargo, lastimosamente, nosotros sí entendemos de eso. Entonces, ese fue el error. El error que vamos cometiendo. Por ejemplo, a mis hijos yo les enseño eso. Que ellos pueden utilizar la vista, el poder del ojo para sujetar. Para incluso cambiar y transformar una realidad, se hace con la vista. Por eso es el punto de vista el que cambia todo. Que es una habilidad que vamos desarrollando a medida vamos ejercitando los órganos, la vista. Aquí quiero contarle que esto viene más adelante, el día que me encontré con un inmortal. Esto fue en la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles, y todavía es mi amigo, de hecho vino a visitarme a España. Una de las cosas que me asombró es que su vista no estaba gastada. ¿Sabe usted lo que hace el inmortal para mantener la vista buena? Se acaricia los ojos. Sin embargo, yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha acariciado los ojos? Probablemente solamente cuando tus ojos están sucios, comenzás a hacerte así, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando uno tiene el amor a sus sentidos, se los tiene que acariciar. Entonces él me contaba que una de las formas de poder ver, y él veía a mucha distancia, entonces él se acariciaba los ojos así. Me decía, no es necesario que me duelan para acariciarme mis ojitos. Entonces desde ese entonces, mire, yo me acaricio los ojos. Viera qué rico se siente acariciarte los ojitos. Qué rico se siente acariciártelos, darte masaje. Wow, es una cosa. Acompáñame, hazlo conmigo. Respira
y hace esto. Mira. Qué delicia, Dios mío. Sentí qué rico es acariciarte los ojitos. Wow, qué maravillosa sensación. Pero lastimosamente hay personas que necesitan que le duela los ojos para acariciárselo. A veces, si no le haces así, si te entra basura, no, bro, de vez en cuando acariciátelos. Se siente bien rico. Pues bien, eso es una historia que la vamos a contar mucho más adelante, mi encuentro con el inmortal, pero al menos ya le di una muestra de lo que vamos a ver en este canal. Entonces, retrocedemos. Te decía que había entendido porque estos extraterrestres, que los vi por primera vez en Monterrey, sí sentía que me sujetaban. Entonces, no era el hecho de que me estremecía el miedo o algo por el estilo. No, no era de eso. Y la parálisis fue porque ellos me sujetaron con la vista. Usted va a escuchar diferentes relatos cuando hay abducidos que empiezan a contar que cuando están con el alienígena o ven el alien, los paralizan. Porque los están sujetando con la mirada. Y eso tiene un fin, por supuesto. No es malo, pero tiene un fin y una razón del ser, el por qué hacen eso. Ahora, vamos a ir al siguiente paso, que esto es muy interesante. Cuando me los encuentro a ellos, tengo una revelación. Y es que la sorpresa grande era esa, que ocupaban los sentidos diferente a lo que nosotros los hemos utilizado. Imagínese usted qué grandioso tener una educación basada en que no existen los límites, en los órganos, en los sentidos, y eso me pareció impresionante. Pero claro, para saber esto, transcurrieron casi 15 o 20 años para entender esta situación. Luego que estoy en este incidente y ellos van desapareciendo, tengo un sueño. ¿Ok? Ese sueño me decía que me tenía que regresar a El Salvador. Entonces, efectivamente, me regreso a El Salvador y estando ahí, llego un lunes, recuerdo muy bien, llego el lunes y me llama la atención que hay un amigo que me invita a ir a cantar, porque aunque no lo crean, yo cantaba reggaetón también. Entonces, me invitó a cantar reggaetón a una escuela. Y bueno, pues dije, sí, vámonos, chévere. Fuimos a cantar. Él toma una foto. Luego llega un día miércoles. Y de repente en el Facebook en aquellos entonces, acordémonos que todavía no existía Instagram para aquellos momentos. Pero cuando sucede este incidente del Facebook, viene él, sube una y antes te etiquetaban y no te preguntaban. Solo ponían etiquetar a... Ya ponía Marcelo Larín. En ese momento viene él y cuando me etiqueta te caían todas las notificaciones, todas las notificaciones que la gente comentaba o le daba me gusta en esa foto. Entonces recuerdo muy bien que de repente hay una chica que escribe ahí. Yo la miro y me llama la atención muchísimo su apellido, que era Blumenkreuz. Y bueno, yo pienso que a mí me está escribiendo, nunca pensé que en él, porque en aquel tiempo era todo nuevo en Facebook. Pero no, era una amiga que tenía este amigo. Pues yo le doy a agregar. Y ella me da a agregar y comenzamos. Comenzamos en ese momento, ella y yo, a interactuar. Comenzamos a interactuar uno y otro y otro y otro. Pero llega un punto en donde en las redes sociales comienzan a nacer sentimientos. Entonces, pues a mí me gustaba, pero había un pequeño gran problema, que ella vivía en Suecia, y yo estaba en El Salvador. Perfecto. Tuvimos una relación a distancia, como alrededor de julio, agosto hasta diciembre. Fíjate, hasta diciembre. Cuando llega ella en diciembre, ella me propone que si nos vamos a vivir a Suecia. Pues le digo que sí, que está bien.
Pero para esto me he saltado muchísimo tema, muchísima cuestión en todo lo que vivimos en El Salvador, que es un choque cultural bien grande, la visión sueca y la salvadoreña. Pues bien, yo me voy para Suecia y lo primero que me llama la atención cuando voy llegando a Suecia es que eran las 2 de la tarde y estaba totalmente oscuro. Yo llego a Suecia un 17 de enero. O sea, llego a Suecia el 17 de enero y yo pienso que está muy raro porque eran las 2 de la tarde y era todo oscuro. Y claro, es que Suecia en invierno oscurece muy temprano, casi a las 2 de la tarde y ya están las estrellas. A las 10 de la mañana apenas y sale el sol. Entonces, en esa hora, en ese esquema de vida, se vive en Suecia en invierno. Pues esas son de las cosas que me impresionaron. El clima, ver estrellas tan temprano y aparte que está despejado el cielo en la mayoría de tiempo en invierno, pues el cielo está despejado, al menos por la zona donde yo vivo en Suecia. Está despejado y las estrellas se ven espectaculares. Y no se olvide que vamos a hacer un viaje turístico a Suecia. Eso será en julio, un viaje de iniciación en el mejor país del mundo para vivir lo más espectacular. Literalmente es otro mundo en Suecia. Así que ya puede adquirir el paquete de iniciación cósmica por Suecia. Y probablemente vamos a otros lugares como Dinamarca o Noruega. Así que ahí se lo dejo y usted pues puede adquirir información en mis redes sociales que estarán apareciendo. Bueno, sigamos. Cuando llego a Suecia era muy curioso porque llego de noche. Llego de noche, estoy en el lugar donde me estoy quedando, que es un lugar muy atípico, que lo que a mí me pasó, brother, es que no le va a pasar a nadie. A nadie le va a pasar eso, es solo a mí. Y eso lo vamos a contar en el próximo episodio. Porque merece todo un tema. Pues espérenme, déjeme ver. Y yo creo que se lo voy a revelar ahorita. Ahora mismo vamos a contar todo lo que sucedió. ¿Me parece? Pero antes de ello, pues la cosa es que yo bajo, salgo del apartamento, porque llegamos en la noche y me da de risa, porque lo primero que me sucede es que pongo el pie en el suelo cuando me bajo del carro y ¡boom! ¡Boom! Me caigo. Y me di un golpazo y esa fue la bienvenida que me dio Suecia. Entré de un solo al apartamento, no vi nada porque hacía mucho frío. En enero, en aquellos años, hacía bastante frío en Suecia. Hoy ya la vida pues es mucho más suave. Y la cuestión es que el día siguiente yo salgo a dar una vuelta y me impresionan dos cosas. Que lo que estaba viendo es algo que yo ya había visto en mis sueños. Entonces, en mis sueños, yo había visto ese lugar. Lo curioso de todo esto es que ese lugar que yo estaba viendo era lo que yo veía en los sueños después que yo tengo el encuentro con los extraterrestres en Monterrey. Entonces en Monterrey empecé a tener el sueño donde había gente blanca, rubia, que incluso yo pensé que era otro planeta y era el planeta de ellos. Eso pensé. Y luego vi la perfección en las calles, la naturaleza, todo. Pues yo estaba alucinado con lo que estaba viendo, porque yo mismo no me lo creía. Y luego de eso, que escucho la voz que me dice que me vaya a El Salvador. Me voy a El Salvador y justamente sucedió el incidente de la fotografía donde esta chica, que se llama María, escribe a mi amigo y ella es la que se convirtió en el futuro en mi esposa y más en el futuro en mi ex esposa y la que me ha dado mis dos hijos, Teshuba y Tesha. Entonces, bajo y me quedo alucinado y me acuerdo que pongo las manos en la cintura así y volteo a ver para todos lados porque honestamente estoy sorprendido. Eso es lo que yo había visto en mis sueños, pero con hielo. Recuerdo que esa noche salgo y hay una flotilla que va pasando de ovnis. Estoy alucinado porque los estoy viendo y recuerdo que los grabé. Son las primeras naves que grabé. Pasaron de un solo y estoy impresionado por lo que he visto. Estoy impresionado. Si llego a encontrar el video se lo voy a poner. Si no, pues vamos a seguir. La cuestión es que pasa este incidente y yo veo las naves y digo, oye,
me está pasando de nuevo. Pero yo conservo el secreto con María. Aunque le hago unas preguntas. Entre ellas es, María, ¿qué opinas vos de los aliens? No sé, me dijo, la verdad no sé. Porque ella pues tampoco creía en Dios. En aquellos entonces tampoco creía en Dios. Porque era una cosa muy X, yo vivo, trabajo y como. Sí. Pues bien, cuando yo le pregunto, ¿qué opinas de los aliens? No sé. Ahí yo supe que por ahí no era de hablar esos temas. Entonces pues me guardo todo este tiempo este conocimiento. Ahora, empezaron a suceder incidentes en los cuales recuerdo que ella me regaló un libro. Entonces, y unos cuadernos. Y comencé a escribir en los cuadernos. Comencé a escribir y mientras escribía, empezaba a escribir cosas que yo no sabía. Que yo recuerdo nunca las había leído. Cosas de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de los anunnakis, de todo eso. Empecé a saber y yo de mí, yo no sabía nada de eso. Yo estoy clarito que eso yo no lo sabía. Y empecé a hacer unos esquemas de energéticos, como si yo tenía toda esa información, pero solo iba saliendo a medida yo la iba escribiendo. Entonces escribía y luego una información de cábala, de las letras hebreas, junto con combinaciones con el cuerpo humano, unas cosas impresionantes, que todavía tengo esos cuadernos. En próximos episodios pues se los voy a enseñar para que vean. Entonces yo escribía todo eso que yo ni entendía. Lo iba escribiendo y después mientras estoy escribiendo recuerdo que estoy escribiendo y digo, ¿y todo esto cómo lo sé? Y hay una película que pasa en mi mente. Esa película que pasaba en mi mente era el incidente que tuve con estos aliens cuando les comenté que me lanzaron una esfera y esa esfera atravesó mi mente y luego me iluminó por completo. Esa parte dije, esto es lo que ellos me colocaron, este conocimiento que yo no tenía. Pero era un cargado de tantos saberes que yo no había leído. Es que creo que para saber todo eso se hubiese necesitado unos 10 años de puro estudio de diferentes culturas, civilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ende, yo sabía que eso no era algo mío. Yo estaba convencido. La cuestión es que pasa esto y lleno el primer cuaderno y llené como unos 15 cuadernos de puros saberes y conocimientos. Los empecé a llenar todos por completo. Entonces me quedé asombrado de todo eso. Ahora que ya tenía todo ello, tenía que saber qué había escrito. Porque yo no sabía de todas esas cuestiones así de profundas, yo no las sabía. Entonces tuve que agarrar mis propios escritos y empezar a escribir. ¿Qué es esto? Y lo veía en YouTube, en YouTube y en Google. Veía y yo decía, esto es esto. Y empezaba a saber qué era lo que yo sabía. Porque yo no sabía que yo sabía eso. Era como si tuviera un dispositivo de una USB en los cuales se había ampliado una gran biblioteca en mí. Eso era más o menos lo que sentía. La cuestión de ello es que empiezo a descargar esos libros y recuerdo que me decía María, oye, tú en vez de estudiar sueco, te pones a escribir jeroglíficos. Y yo le dije, no son jeroglíficos, yo así escribo. Es español, le dije. Y me dice, no, esos no, los otros. Le digo, no, estas son unas letras que son hebreo. Me dice, ¿y qué sabes hebreo? No. ¿Y cómo sabes eso? No, pues yo tampoco sé. ¿Cómo es que yo sé estas cosas? Bien. Entonces, a medida yo intentaba estudiar sueco, cada vez que agarraba un lápiz y un cuaderno, se me venía una lluvia de saberes y de conocimientos. Se me venía. Yo no sabía entonces qué hacer con ellos más que escribirlos. Pero únicamente salían cuando yo escribía. Si yo me ponía a acordarme de algo, no pasaba nada. Ese efecto únicamente daba al tener una pluma y un papel y empezaba a escribir todo. Antes de eso, no pasaba nada. Esa es otra cosa peculiar que sucedía. Otra cosa rara. La cuestión es que pasa todo ese tiempo y tenía una gran presión. Tenía una presión muy fuerte porque estaba naciendo, o estaba por nacer, mi hijo, Yeshua. Entonces,
en ese momento aún no tenía los documentos para vivir en Suecia. En Suecia, en aquellos entonces, no sé ahora, existe un mecanismo que le llaman como hacer frontera. O como eso. Hacer frontera implica a que usted tiene que salir del país, y cuando sale del país, lo que hace Donald Trump ahora, pues, Donald Trump ahora creo que lo que hace es que cuando las personas quieren arreglar documentos, los saca del país, y en su país, ahí debe de esperar los documentos. Ya, si se los dan, pues regresa, y si no, pues ya está fuera. Pues eso que hace Donald Trump es lo que ha hecho a Suecia prácticamente desde hace 30 años. Pero bueno, la gente se molesta y se asombra con lo que hace Donald Trump. Más sin embargo, pues Suecia, Noruega, Finlandia hacen esto. Usted quiere documentos, sálgase del país, y ya estando fuera, los arregla. Si no se los damos, usted ya está fuera. Entonces, eso Trump ha copiado muchísimo la migración de Suecia, Dinamarca y Noruega. Entonces, cuando yo escucho esas noticias, o los suecos escuchan lo que hace Donald Trump, no se admiran mucho porque eso es algo cotidiano acá. Incluso hay países, fíjate, como por ejemplo en Alemania. En Alemania no te dan documentos si vos no sabes por lo menos un 70% de alemán. Entonces, antes de darte documentos, te sacan del país y tenés que ir a la embajada a pasar un examen de alemán. Si no pasas el examen de alemán, podés tener toda tu familia allá, tu esposa siendo ciudadana alemana, pero no te dan documentos. Si vos no sabes, ¿para qué? Para que no seas una carga del Estado. Entonces, hay países que son muy estrictos, mucho más estrictos creo que en Estados Unidos. Pues la cuestión de esto, familia, es que me toca ser expulsado. Y bueno, me dolió mucho porque yo me caso, y cuando me caso, ¿verdad? A la semana me expulsan de Suecia. Entonces me voy. Mi hijo nace en enero y tenía poquitos meses para poder obtener los documentos, y me acuerdo que María se puso las pilas en llenar documentos, formularios, todo, y yo tuve que ir a la embajada de Suecia que está en Guatemala, porque en El Salvador no había y no hay embajada, hay un consulado y te mandan a la embajada. Claro, fui a hacer trámites, papeles, todo, porque ya estaba por nacer mi hijo, yo quería estar ahí. Sin embargo, pues llegan mis documentos, por fin, se tardaron poco, la verdad, se tardaron como 2 meses. Me llega a mi residencia y me vengo. Llego acá y claro, llego justamente en el momento que pues mi hijo ha nacido. Entonces ya veo a mi primogénito, Teshuva, que es curioso porque cuando yo tenía entre 15 años, han estado viendo los programas anteriores, pues seguro que ya se percataron cuando les dije que yo leía mucho la Biblia y un ángel descendía. Pues en esos entonces me acuerdo que viene un ángel y me dice que yo voy a tener un varón, y ese va a ser mi primogénito, el varón, y se va a llamar Teshuva. Teshuva es un nombre en hebreo que significa de regreso a Dios. Eso. La cuestión de esto es que esa revelación la tengo cuando yo tengo entre 14 y 15 años. Vengo aquí a Suecia y me voy a convertir en papá. Entonces viene María, tiene a Teshuva, y me acuerdo cuando tengo entre mis brazos a mi hijo, me acuerdo que el ángel me dijo que él iba a ser mi primogénito, pero María ya tenía su primer hijo. Entonces para ella era el segundo, para mí era el primero, pero no cumplía el requisito de ser primogénito. Entonces no cumplía con ese requisito. Yo me quedo pensando, y en eso recuerdo que le había visto a María una pequeña cicatriz que tenía por el bikini, recordando que en El Salvador a las mujeres cuando tenían cesárea les hacían una cicatriz pero vertical, que se les miraba no tan estéticamente bien por el ombligo hacia abajo. Y sin embargo en Europa se la hacían a la altura del bikini, para cuando la mujer se pusiera su bikini o su tanga o lo que sea, justamente donde pasa la tanga, en esa línea, ahí le hacían a las personas la cicatriz, a las mujeres, cuando tenían cesárea. Entonces yo recuerdo que se la había visto, pero nunca le pregunté, porque para mí las cesáreas eran verticales y no horizontales como la tenía ella. Entonces ella me dijo:
De hecho me costó porque me rompió. Yo le dije, ¿cómo que te rompió? Y me dice, claro, es que, me dice, Toque, casi se llama su hijo mayor, él nació por cesárea, entonces él no me rompió la matriz. El que me la rompió es este, así que este es como mi primer hijo. Y me acordé de lo que me había dicho el ángel. Y yo me quedo con los brazos con mi hijo y lo veo y le doy un beso. Y trago grueso. Y digo, wow, se cumplió lo que dijo el ángel, porque el primogénito es el que rompe la matriz. Si han nacido por cesárea, nadie es primogénito. Si 2 hijos nacen por cesárea y el tercero rompe matriz, ese es el primogénito. Entonces me di cuenta que había nacido y había cumplido tal cual como el ángel me había dicho. Había roto matriz, por ende sí era mi hijo primogénito. Imagínense ustedes. Pues bien, la cuestión de esto es que tengo a mi hijo y claro, ahora sí que tenía una gran presión. Tenía una gran presión porque necesitaba aprender sueco para ganar un poco de dinero. Y obviamente en aquellos entonces todavía no empezaba la escuela. En Suecia las escuelas son gratuitas. La escuela de sueco, universidad, todo eso es gratuito. Entonces tenía que ir. Pero claro, había dentro de mí algo que sentí que se tenía que desarrollar. Pero ahí es donde estaba en la conciencia de la supervivencia, que tenía que hacer todo, cualquier cosa, con tal de llevar un poco de dinero a la casa. Madre, y en ese momento, pues yo me pongo un poco chiviado, porque ya es la presión. Es que ahora sí, que tengo ya un hijo. Y el orgullo de hombre tiene que salir. Pero en un país donde no hablas el idioma, pues que eso era primordial, hablar sueco. Ir a la escuela, quién sabe cuánto me iba a demorar, dedicarle al niño, obviamente, porque pues María era la que trabajaba en esos momentos, aunque le dieron 1 año. En Suecia te dan 1 año de maternidad y 1 año de paternidad. Entonces tenemos mucho tiempo para disfrutar a nuestros hijos. Pues eso. La cuestión es que va pasando el tiempo y luego, pues, empiezo a ir a la escuela. Y para aprender a estudiar en la escuela, tuve que valerme de muchos libros, pero yo aprendí de una forma bastante peculiar, fíjense. La forma en que aprendí, como yo soy autodidacta, no fue normal. Mire, yo aprendí así. Esta era la forma, mire, esta es la forma en cómo hice. Como para mí era muy aburrido ir a la escuela y que me dijeran, ¿cómo se dice mesa? ¿Cómo se dice silla? Estule. ¿Cómo se dice carro? Bill. ¿Cómo? Para mí era muy aburrido eso. Entonces, un día estoy con un musulmán y ese musulmán está leyendo un libro acerca de los espíritus del Islam. Pero yo veo que él lo está leyendo en su idioma y se me enciende el foco y digo, oigan, ¿y qué tal si yo leo pero en sueco? Y me fui a buscar un libro y encontré el libro. De hecho, es este, miren, que de hecho nunca lo devolvió a la biblioteca. Y yo creo que ni se dieron cuenta porque hasta demolieron la biblioteca y hicieron una nueva. Pero es este, observe, este. Este tiene todos los misterios que conocemos de habla hispana, pero él lo hacía en sueco. Entonces estaba cargadísimo de ese tipo de misterios, como puede ver aquí en estas imágenes. No sé, un libro muy ilustrativo de sirenas y de algunas otras criaturas que se habían avistado. Fantasmas, como pueden ver aquí. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque como a mí me interesaban estos temas, entonces lo que hice fue correr rapidísimo a leerlos, a saber qué quería decir. Y eso sí me motivó para aprender el idioma sueco. Y empezamos, miren, por ejemplo, acá. Entonces empecé a darme cuenta que existía el fenómeno alienígena también en Dinamarca. Y bueno, comencé a darme cuenta de estos fenómenos que obviamente, porque es en habla hispana, no se ven mucho, ¿verdad? Porque al ser
nuestro consumo máximo en español, la mayoría de Latinoamérica ve contenido en español. No vamos a ver ninguno de estos casos porque ellos solo lo hablan en su idioma, en el sueco. Entonces empecé a ver muchos misterios que nunca he visto ni por las sombras en Latinoamérica y tampoco en Estados Unidos. Entonces comencé a usar esta técnica para aprender y en cuestión de un año yo ya sabía sueco. Fíjense, aunque ya dominaba más el vocabulario paranormal, ya sabía cómo se decía fantasmas, espectro, ovni, y muchas cosas yo ya las sabía. Entonces me acuerdo que cuando empezamos a hablar, cuando yo comenzaba a practicar, a los suecos yo los dirigía en la conversación que yo dominaba, acerca de religiones, civilizaciones antiguas, extraterrestres, todo eso, aunque me dijeran, hey, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, fíjate, ¿y tú? Bien, estoy bien. Es que la energía hace que nosotros nos movilicemos y las cosas nos salgan bien, le decía yo en sueco. Y el sueco se me quedaba viendo, me decía, ¿qué dices? La energía, eso que nos mueve, el hálito de vida, porque como yo leía eso, mi vocabulario solo estaba para expresar ese tipo de ideas. Y me acuerdo que ya ni me saludaba, porque ya ves que me decía, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí con todo el feeling, con toda esa energía para transformar nuestras realidades. El sueco se me quedaba viendo, así me decía, ok, adiós, y ya se iba. Entonces empecé a perder amigos así. La cuestión que usé esa técnica para aprender el idioma sueco. Eso fue lo que hice, esa fue mi técnica. Luego de esto, familia, comencé a dominarlo. Cuando ya lo dominé, dije, hoy sí, estoy listo para ir a buscar un trabajo. ¿Y qué cree usted? Bro, yo iba al McDonald's, me rechazaba. Fui a todo, es que usted no tiene idea la cantidad de trabajo que fui y en todos me rechazaban. Y mis amigos, que sabían menos sueco que yo, iban a los mismos trabajos y a ellos los contrataban y a mí no. Y claro, entendí que había otro plan para mí muy diferente, porque yo sí intentaba buscar un trabajo para ayudarle en aquellos entonces a mi ex esposa. Aunque ella ganaba bien, pero es que ese orgullo de hombre, de macho cabrío, de macho alfa, es que lo tenía y tenía que sacarlo. Pues la cuestión, familia, es que empezamos a buscar y nada. Y en eso se me cruza en el camino mi antiguo trabajo de Monterrey, el de repartidor de periódico. Y en eso, un día, yo andaba recogiendo latas. Porque para tener pañales, aunque a mi ex esposa obviamente le alcanzaba el dinero para eso, pero a mí el orgullo no me alcanzaba todavía para sentirme bien. Entonces, en Suecia se venden las latas. Un día, yo iba a botar un montón de latas que ellas tenían, porque en El Salvador pues las botamos y en México también. Y ella me dice, no, esas se venden. ¿Cómo que se venden? Y mira, y me enseñó en la parte de atrás y efectivamente, sí se vendían las latas. Wow, me quedo alucinado y le digo, ¿en serio? Valían como 30 centavos de dólar, algo así, 40 centavos, algo así de dólar por cada lata. No, hombre, no me dijo eso y dije, aquí es. Y me fui a basurear, buscaba en los basureros las latas para poder comprarle pañales a mi hijo. Entonces, hacía todas esas cuestiones y bueno, más o menos podía a la semana ganar como $100. Pero sí, me tocaba muy pesado porque empezaba a las 9, 10 de la noche hasta como a las 3 de la mañana en basurear todo. Y tenía competencia, porque un día me acerco a un basurero y veo de lejos que hay otro que está basureando y los dos nos quedamos viendo. Y parecía la canción del viejo oeste y había un basurero ahí enfrente. Entonces, estaba yo en una esquina, en la otra esquina estaba el otro recogedor de latas y en medio un basurero que nadie había agarrado y estaba enfrente en un supermercado. Y yo me le quedo viendo así. Y él se me queda viendo. Y parecía el momento del viejo oeste, donde aparece la canción. Y aquella cosa, bola, que empieza a girar cuando van a darse el tiroteo en el viejo oeste. Así. Por el basurero. Y recuerdo que empiezo a darle con todo. Y él me ve y empieza en la bicicleta también. La cuestión es que los dos llegamos
y nos quedamos viendo fijamente quién iba a ser el primero en meter la mano en el basurero. Me le quedo viendo y él se me queda viendo también, y por lo que pudimos entender, ni él y yo hablábamos bien, o sea, él no hablaba bien el sueco, porque yo lo saludé y le dije unas palabras. Y entonces él me hizo así y se fue. Lo derroté. Era mi primera victoria hablando sueco, porque le tiré todo el barrio. Le dije todas las cosas que le dije. Hola, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, ¿cómo te ha ido a ti? Y no me entendió. Al no entenderme, quizás él pensó que le dije, chinga tu madre, este es mi barrio. Quizás él entendió eso, pero yo realmente no le estaba diciendo eso. Solo se me quedó bien y me dijo, pero, y se fue y me dejó el basurero. Y ya pues metí la mano y saqué las botellas de Coca-Cola, de Fanta, y las fui echando ahí. Y bueno, esa fue mi primera victoria hablando sueco. Porque a los demás, no, a los demás yo era el que huía, le hablaba al sueco. El sueco me hablaba a una gran velocidad. Y yo le decía, pero, mic, y me desaparecía porque no le entendía nada. Esa era mi primera vez que yo vencía con el idioma sueco. La cuestión es que pasa en esta situación y me colocaba los audífonos y me recuerdo que colocaba la música 432 Hz. Así ponía música 432. Madre, y luego me ponía los audífonos, luego la noche, hacía frío, las estrellas. Es que, bro, yo nunca he fumado en mi vida, pero se ha de sentir algo así. Sentía como las estrellas me animaban, yo les hablaba a las estrellas, hasta sentía que las estrellas me respondían. Y bueno, pues la cuestión que duré recogiendo latas un poco de tiempo, hasta que en una ocasión me cruzo en una calle y observo que alguien va cruzándose también, pero en este momento llevaba una bicicleta muy diferente a la mía. Tenía 2 bolsas a los lados. Yo me le quedé viendo porque dije, oye, esas bolsas están chéveres para andar recogiendo latas. Yo eso pensé, porque yo andaba 2 bolsas de basura de esas normales que dan en los supermercados. Y yo le vi a él las bolsas y lo primero que pensé es, si yo tengo esas bolsas, puedo recoger más latas ahí, no me van a hacer estorbo. Eso es lo primero que pensé. Pero claro, no era eso, no era en ningún momento de lo que él andaba haciendo, sino que él andaba repartiendo el periódico. Y claro, pues yo me quedo pensando y me le acerco porque quería ver cuántas latas había recogido, y me le acerco y veo que era periódico, que baja unas llaves, y mi sorpresa más grande es que él me ve y me dice, hola. Y yo me sorprendo y le digo, hola, ¿de dónde eres? Me dijo. Yo le dije, pues yo decidí nacer en El Salvador. Ah, pues yo soy de Guatemala. Mi mamá y mi familia somos de Guatemala, me dijo. Y me quedé asombrado porque era el primer latino que yo encontraba y conocía que vivía donde yo vivía. Y me dijo, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues es que ando recogiendo latas. ¿Y por qué no trabajas aquí donde mí? ¿Hay trabajo? Sí, me dijo, yo te puedo enseñar. Me dice, acompáñame a la ruta y mañana te veo. Me dio la dirección y me dijo, ahí te veo a la 1 de la mañana. Le voy a decir a mi jefe que te voy a entrenar. Y así fue. Fui a la 1 de la mañana el día siguiente y él me atendió. Y el jefe me dijo, ok, que te entrene él. Y así andaba de repartidor de periódico en ese momento. Así que esta es la parte que también quería contarle a usted, para que vea que dentro del mundo alienígena o lo paranormal también tuve una vida muy cotidiana, en los cuales pues esos trabajos yo nunca los menosprecié, nunca me sentí humillado, nunca. ¿Saben qué? Yo le estaba convenciendo al universo que yo le iba a poner buena cara a cualquier trabajo, no importaba qué era. Pero yo sonreía. En las noches, bajo el frío, me ponía mi musiquita de Marco Antonio Solís, de Bronco, me ponía Leodán, Vicente Fernández, me ponía Vilma Palma de Vampiro, me ponía Maná, me ponía música de El Salvador como La Chanchona de Arcadio, Álvaro Torres. Yo me los ponía, los Hombres G, y vámonos a repartir periódico.
Pero hubo un momento que esas noches, sin yo saberlo, alguien me estaba viendo. Alguien me vigilaba. Y tuve un encuentro en un bosque. Porque para entregar un periódico tenía que cruzarme el bosque. Tenía que cruzarlo. Entonces, mientras aguantaba frío, póngale usted que eran a menos 15, a veces menos 20 en aquellos entonces, 1 de la mañana. Yo, en vez de estar culeando a esa hora, tenía que andar repartiendo el periódico. Entonces me iba a repartir el periódico, pero nunca le puse mala cara. Siempre me levanté feliz. Decía, ¡ah, qué bien! Aunque por dentro del cuerpo me decía, dormí, mi mente decía, vamos, tenemos un trabajito, tenemos un hijo al cual hay que alimentar, una mujer a la cual hay que ayudar. Y yo me daba ánimos y tenía un gran feeling, me ponía toda la música, me iba a recoger mis periódicos y con buen feeling me iba. Así, hasta que convencí al universo de que yo era feliz con cualquier cosa, con cualquiera. O muy poquito que sea, pero yo era feliz. Luego de eso, viene una parte. Esta parte se pone muy interesante. Por ende, esto es lo que vamos a ver en el próximo episodio del viernes. Familia, espero que le haya gustado este programa Biografía Cósmica. Si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario de algo que se me haya pasado por largo, decirlo, o que usted quiera saber, déjenmelo abajo en los comentarios. Oigan, así que familia, muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto, y al final del programa le voy a dejar unos testimonios por si usted quiere tener una consultoría conmigo o participar en los Zoom que hacemos todos los domingos. Hasta pronto. Bien, 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 bien. Bien, así te dije, sabes, bien, nombre. Bien. Media aturdidona. Pero sí, bien. Perfecto. Bien. ¿Qué sentiste mientras te hacíamos la limpieza energética de la sangre? Cuando decías tú que iba saliendo algo, ¿cómo explicarte? Como que unos colores iban saliendo, se veía unos colores que salían. Como así como cuando el arcoíris así se pone así en redondito, así sentía como iban saliendo unos colores. Y cuando dijiste tú que entraba todo eso, sentí en mi cuerpo como un tipo escalofrío, algo que entraba, algo que sentí que sí entró algo dentro. Y vi una pequeña lucecita, muy pequeña, más pequeña que la vez pasada, pero con más intensidad, como una perlita muy, ¿cómo te diré? Una lucecita muy, muy brillante. La vi en 2 ocasiones. Una como a mitad, yo creo, y después la volví a ver después, 2 veces. Ahora fíjate que no fue en este ojo, lo sentí, lo vi con el ojo izquierdo. Había sido una lucecita pero clara, por mi parte, en el ojo derecho, la vez pasada. Y hoy vi ese con mi ojo, con la parte izquierda, es una lucecita muy pequeñita, dorada.